una suerte de fortificación de sus sentimientos, de su propia justicia. Y Pablo en Filipenses 3 habla sobre su experiencia como fariseo y de la justicia que él tenía a través de la ley. Pablo, y lo voy a parafrasear, ¿ok? Pero Pablo en Filipenses 3 dice algo así: con respecto a la ley, yo era intachable. La cumplía como fariseo, tanto que pensaba que alcanzaría la justicia por guardar la ley. Y esas cosas que eran ganancia para mí, ahora las cuento como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, que lo conoceré y seré encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la justicia que es de Cristo a través de la fe. Pablo ahora entendía todas estas cosas, ahora tenía la sabiduría y el entendimiento que Dios le había dado a través del Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? Es la misma sabiduría y el mismo entendimiento que está disponible hoy para nosotros cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Pablo ahora lo entendía y lo escribía para beneficio de la iglesia, para que todos lo entendamos y crezcamos en madurez y no sigamos viviendo pensando cosas erróneas. Luego dice en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, a ver, ¿cuántos se recuerdan de este versículo que se aprendieron de memoria en el Instituto Bíblico? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos somos pecadores, nadie se salva. Pero si esta mañana, presten atención a esto, ¿ok? Si esta mañana estás aquí y reconoces tu capacidad para vivir una vida justa, porque has luchado, has llorado, has hecho de todo para vivir una vida justa, pero te das cuenta que no puedes, ¿sabes una cosa? Estás bien, eso es normal, estás en lo correcto y eres un buen candidata para recibir esa justicia que Dios ha revelado a través de la fe en Cristo Jesús, como leemos en el versículo 24. Cuando pierdo la esperanza en mí y en mis buenas obras, ahí soy llevado a Jesús y así comienza una relación con Dios a través de Jesús. Por eso Pablo dice, mediante la redención. ¿Qué es redención? Liberación, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, a ver si lo podemos explicar. Dios creó al hombre para poder tener comunión con Él, para compartir tiempo juntos por medio de una relación personal con Dios. Y eso era lo que hacía Adán antes de caer en pecado. Salía a caminar con Dios, a platicar con Dios. Esa era la intención de Dios. Crear una criatura con capacidades semejantes a las de Dios. Una criatura a su imagen. Una criatura autogobernada
como Dios es autogobernado, con la capacidad de amar como Dios ama, con la capacidad de conocer que el infinito existe. El hombre podría venir a tener una comunión, una relación de amor con ese Dios infinito. Ahora, una cosa era necesaria. Era necesario que esta criatura haga uso de la elección para expresar su amor para con Dios a través de la obediencia, a través de la fe. Por lo tanto, debía haber una elección alternativa, la cual en este caso fue el árbol en el medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De esa manera, así, esa criatura, el hombre, podía hacer uso de su capacidad de elegir. Por eso nos dio el libre albedrío. Por eso Dios declaró, de todos los árboles que hay en el jardín, puedes comer libremente, excepto del árbol que está ahí en el medio, porque el día que de él comas, de ese árbol comas, morirás. Tendrás una muerte espiritual. Perderás tu relación con Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Eso fue exactamente lo que ocurrió. El efecto del pecado en la vida de la persona siempre es una relación rota con Dios. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Sí sabemos eso, ¿no? De manera que esa relación con Dios fue quebrada porque el propósito de Dios no fue cumplido. Ahora, Dios aún deseaba tener ese compañerismo con nosotros. Pero mientras el pecado estuviera allí, el hombre no podría amigarse con Dios. Algo tendría que hacerse con el pecado del hombre o no habría comunión. Para poder renovar su amistad con el ser humano, durante el antiguo pacto con la nación judía, Dios estableció un método mediante el cual uno podía tomar la culpa de su pecado y transferirla a un animal por fe, trayendo un animal al sacerdote, poniendo sus manos en la cabeza del animal y confesando sus pecados. Entonces el sacerdote mataba al animal y lo ofrecía a Dios como una ofrenda por los pecados. Y en ese momento era cuando los pecados de las personas eran cubiertos por fe, porque el animal moría en lugar de la persona, recibiendo así la muerte que la persona merecía por sus pecados. Porque el alma que peque, como dice la Biblia, de cierto morirá. Esa era la base de justicia con la cual Dios pudo restaurar la amistad con el hombre en el Antiguo Testamento. Ahora, si eso fuera verdad hoy en día y tuviéramos sacrificios aquí, sacrificios, y cada uno de ustedes trajera un animal para sacrificarlos, para que sus pecados fueran perdonados y pudieran estar por un momento en comunión con Dios, disfrutando la bendición de la presencia de Dios en sus vidas, probablemente no pasaría mucho tiempo hasta que volvieran a pecar. ¿No les parece? Simplemente manejando de aquí hasta la autopista, hasta 405, o salir del estacionamiento, lo echarían todo a perder. Por lo tanto, tendrían que traer otro sacrificio y hacer todos los ritos de limpieza una vez más antes de que pudieran amigarse nuevamente con Dios. Estos sacrificios eran todos hechos en fe, mientras estaban esperando que Dios un día proveería por el pecado del hombre. Esa era la ley. Sí sabían, ¿no? Toda la ley que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, hay una hermosa historia en el Antiguo Testamento, la cual es la historia de Abraham y su hijo Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac,
y ofrécemelo en sacrificio en la montaña en que yo te diré, que yo te mostraré. Bueno, ahora pongamos esto junto a San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí le estaba compartiendo de lo que Dios le dijo a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, y ofrécemelo en sacrificio en la montaña que te mostraré. ¿Saben una cosa? Abraham obedeció a Dios. Tomó a sus siervos, tomó a su hijo Isaac y empezaron a viajar hasta este monte desde donde ellos venían, desde Hebrón, y después de 3 días llegaron a la montaña y Abraham dijo a su siervo, quédate aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos y vendremos nuevamente. Bueno, cuando Isaac y su padre estaban caminando hacia el monte Moria, Isaac dice, papá, aquí tenemos la leña para el sacrificio, el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham dijo, hijo, el Señor se proveerá a sí mismo de sacrificio. Entonces llegaron al monte y Abraham empezó a poner a Isaac en el altar. ¿Para qué? Para sacrificar a su propio hijo. Y cuando levantó el cuchillo para matarlo, el ángel de Dios tomó la mano y le dijo, Abraham, es suficiente. ¿Ves ese carnero que está allí enredado en un matorral con sus cuernos? Tómalo y ofrécelo como un sacrificio. Bueno, de acuerdo a Génesis capítulo 22, Abraham llamó al lugar Jehová Jiré. El Señor proveerá. El monte Moria, donde Abraham dijo, Dios proveerá a sí mismo de sacrificio. De manera que todos esos sacrificios que más tarde fueron instituidos en la ley de Moisés, todos apuntaban hacia adelante, hacia el cumplimiento de la profecía de Abraham, cuando Dios se proveerá a sí mismo de sacrificio. Lo notable de todo esto es que 2000 años después, en el mismo lugar, en el monte Moria, Dios se proveyó a sí mismo de sacrificio, porque fue en la cima del monte Moria donde Jesús fue crucificado. Dios declaró su justicia hacia nosotros y Dios es justo cuando nos justifica por Jesús, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Y por eso el juicio de Dios, el justo juicio de Dios por el pecado y la muerte ha sido cumplido. Por eso, Dios es justo cuando me justifica. Hay una base de justicia para eso. ¿Por qué? Porque alguien se puso ahí y murió en mi lugar. Dios me ha justificado, me ha declarado justo delante de Él a través de mi fe en la sangre de Cristo Jesús, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Así que Dios es justo cuando justifica a quienes creen en Cristo Jesús. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, por la cual, por las obras, por la de las obras, no, sino por la fe, por la ley de la fe. Lo voy a repetir de nuevo porque versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y él mismo contesta, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde queda la jactancia? El orgullo está excluida. Yo no puedo jactarme esta mañana de todo lo bueno que yo he hecho. De todos los sacrificios que he hecho en mi vida, de las grandes dificultades que pasé en mi vida como siervo de Dios.
de todas las enfermedades que sufro por servir a Dios. Pobrecito de mí, pastor. Las enfermedades son causa de mi vida pasada, no por servir a Dios. Pero las puedo usar para jactarme de que soy un buen siervo, pero no es así. Al menos no debe ser así. La jactancia está excluida porque soy declarado justo por mi fe en Cristo Jesús. Y si hay algo de qué jactarse, es de la fe en Jesús, como Pablo dijo. Dios no permita que me jacte, salvo en la cruz de Jesús. Todo mi alarde debe estar en lo que Jesús ha hecho por mí, no en lo que yo he hecho por Él. Y desafortunadamente, hoy en día, en algunas iglesias se enseña que se le dé énfasis a lo que el hombre hace o debería estar haciendo por Dios. Y Dios nos ayude a nosotros a no colocar cargas de culpabilidad sobre ustedes. Cargas que los acusen a ustedes de tener que hacer más cosas para evitar sus fracasos. O que sus fracasos son porque no hacen más. Cargas como deberían estar dando más. Deberían estar orando más, deberían hacer cualquier cosa, pero hacer más. Eso es triste porque se está enfatizando el trabajo que el hombre debería estar haciendo por Dios. Dios nos perdone y Dios nos ayude, porque el Nuevo Testamento nos enseña no a lo que hemos hecho, sino hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso nos lleva hacia la cruz. Y Dios no permita que ninguno de nosotros nos gloriemos excepto en la cruz de Jesús. Yo no puedo jactarme de mis obras o en mi bondad, porque cuando lleguemos al cielo no va a haber una gran fiesta donde todos nos reunamos y hablemos de las cosas maravillosas que hemos hecho para Dios aquí en la tierra. Oh, sí, aleluya. Pienso que cuando lleguemos allá al cielo, lo único que sabremos es que Jesús lo pagó todo. Que a Él le debo todo. ¿Saben? El pecado me dejó una mancha roja, pero Él me lavó y me dejó blanco como la nieve. Y toda la eternidad estaremos regocijándonos en la gracia de Dios a través de nuestro Señor Cristo Jesús, por quien tengo acceso a la amistad con el Padre, a la amistad con Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Quedó excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la ley a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Me encanta la carta de Pablo. En otras palabras, confirmamos la ley para el propósito por el cual la ley fue dada. La ley me muestra que no puedo pararme delante de Dios a través de mis propias fuerzas. Y por eso confirmo la ley para el propósito por el cual Dios la dio, declarando que la ley no puede justificarme o hacerme justo. La ley solo puede llevarme a desanimarme a mí mismo, por lo cual tomo el plan alterno de Dios, el de la fe en Cristo Jesús, y allí estoy convencido y deseo, por fe, creer en Cristo Jesús. Nada más, nada más.
Y si estás aquí hoy y se te aclaró un poco el panorama de no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios te ha motivado a pedirle perdón. Hey, cuando vamos a cantar una alabanza más y vamos a después concluir con los hermanos y hermanas encargados de la oración, van a estar aquí al frente. Puedes pasar, venir aquí al frente, orar, entregarle a Dios todo lo que traigas, las cargas, pedirle perdón por las tonterías que hemos hecho, por no saber y reconocer que estamos mal. Si Dios te ha puesto eso en el corazón, no te vayas de aquí hoy sin hacerlo. Amén.